Hoy voy a compartir contigo una forma más de cómo puedes bendecir a tus hijos, basándonos en el Proverbio capítulo 22, versículo 6, que nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto evidentemente es una bendición muy grande y es una de las maneras que tú puedes hacer o echar mano para que puedas bendecir a tus hijos. Una de las maneras, como registra la Biblia, que puedes bendecir a tus hijos y que los puedes ayudar es hablándoles la palabra de Dios. Y es que este es un trabajo de los padres, no es exclusivo de los pastores, de los líderes de la iglesia, de los maestros o maestras que pudiera tener la propia congregación, pero los padres de familia, es decir, en casa, es la información y la enseñanza más importante, porque es un trabajo para nosotros como padres de familia que la misma palabra del Señor nos delega, o sea, nos la está dando para que la hagamos. En Deuteronomio capítulo 6, en los versículos 6 y 7, nos dice la Biblia: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto nos indica que nosotros somos los encargados o los responsables de hablar la palabra de Dios a nuestros hijos para que ellos la conozcan, se relacionen con ella y evidentemente su fe vaya aumentando. Entonces tú como padre, tú como madre de familia debes hablar la palabra de Dios. Otra de las maneras como puedes instruir a tus hijos en el camino de Dios para que ellos sean bendecidos es explicándoles las cosas que hacemos y el por qué las hacemos. Y de hecho en la misma Biblia nos dice el cómo justificar y cómo responder a nuestros hijos. Por ejemplo, un pasaje que encontramos en Josué en el capítulo número 4, cuando cruzan el Jordán y recogen 12 piedras de ellas para después hacer un altar. Dice la Biblia en el versículo número 6 al 7: y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres de mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y así traerles todo el relato y toda la explicación de qué proceso pasaron y que gracias a eso el Señor hizo un milagro y que eso es algo conmemorativo de acordarse de lo que el Señor hizo con ellos. Entonces, esto es traer una explicación para que ellos conozcan el porqué de las cosas y así ellos también lo puedan vivir, creer y aplicar a su vida. Otra explicación que nos dice la Biblia acerca de hacerlo saber a los hijos es lo relacionado a la Pascua, el por qué se ofrece, el por qué se practica, el por qué se celebra. Entonces la misma palabra dice en Éxodo en el capítulo número 12, versículos 26 y 27: y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, refiriéndose a la ofrenda que ellos hacían, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. En otras palabras, entendieron lo que significaba esa ofrenda y entonces pudieron adorar y alabar a Dios. Los hijos estaban conociendo por qué los padres practicaban esta Pascua año tras año tras año. Otra forma de explicar acerca de lo que hacemos es, por ejemplo, acerca de la dedicación de un niño, de una niña, de un recién nacido en la iglesia. ¿Por qué dedicarlo? ¿Por qué ofrecerlo a Dios? Bueno, la Biblia nos habla en Éxodo capítulo 13 cómo el Señor solicitó que todos fueran dedicados y presentados en el templo. Y de hecho eso mismo se hizo con nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 2, en los versículos 20 y 21 podemos encontrar esto también. Entonces, el por qué se presenta, por qué se ora por un niño, por una niña y se presenta delante de Dios, bueno, es porque Dios lo ordenó y por eso lo hacemos al día de hoy. La explicación tiene mucha fuerza y mucho poder para que tus hijos puedan entender y sean instruidos justamente en el camino y aun cuando fueren mayores no se aparten de él. Y también otro ejemplo que te quiero dar es como en la Pascua siempre se cantaban los salmos del 113 al 118 que tú puedes ver en tu Biblia. Y si tú los lees te vas a dar cuenta que son cantos de agradecimiento, de misericordia, de alegría por cuanto el Señor los libertó de la esclavitud. Eso es muy importante que entendamos. Y esto se hacía para que los hijos fueran conociendo lo que el Señor hizo con sus padres, ya que a ellos no les tocó vivir justamente esa época, pero cómo ellos podían ser bendecidos también y creer en el mismo Señor que libertó a sus antecesores. Y además de eso, no está por demás, creo que lo más importante también, el testimonio, el ser ejemplo. La Biblia dice en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí,
así como yo soy de Cristo. Entonces nosotros debemos ser ejemplo para ellos, el por qué vestimos de tal forma, el por qué hablamos de cierta forma, el por qué practicamos ciertas cosas. El ejemplo es lo que va a fomentar y dar mucha fuerza a que los podamos realmente instruir en el camino del Señor. No podemos pedirles que se porten bien si nosotros nos portamos mal, o si hacemos cosas inadecuadas, o si tenemos violencia propia en casa. No, nosotros debemos ser ejemplo, y eso va a dar fuerza y testimonio para que ellos puedan ser bendecidos también. Si este video te ha edificado, te invito a que le des un like y a que lo compartas para que muchas más personas también lo puedan ver y sean bendecidos con estos consejos. Además, te invito a suscribirte a este canal, donde desarrollamos videos que fomentan el crecimiento espiritual de cada creyente. No olvides en activar la campana de notificaciones para que recibas el aviso inmediato cuando hayamos subido un nuevo video. Y también déjame tus comentarios. Es muy importante que lo que tú escribes aquí lo exteriorices para nosotros también responder a ellos. Que Dios te bendiga mucho. Agradezco tu tiempo, tu atención, y recuerda, crezcamos juntos.